Hola, hola, mi gente guapa. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en mi canal. La verdad es que cada vez que me siento a grabar, siento una conexión tan especial con ustedes que me llena de energía y felicidad. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía del mundo, esa chispa que nos caracteriza y listos para un vídeo que, déjenme decirles, me tiene con mariposas en el estómago. Sí, así como lo escuchan. Hoy vamos a hablar de algo muy personal, algo que he guardado con mucho cariño en mi corazón, como un pequeño tesoro, y que siento que ya es el momento perfecto para compartir con ustedes, mi maravillosa comunidad, mi tribu, mi familia virtual. Si me siguen desde hace tiempo, desde los inicios de este canal, sabrán que me gusta ser bastante reservada con algunos aspectos de mi vida. He crecido aprendiendo a proteger mi intimidad, a mantener ciertos límites, pero esta vez digamos que el corazón me ganó la batalla por goleada y no puedo esperar ni un segundo más para contarles todo. Siento una necesidad imperiosa de abrir mi corazón con ustedes, de compartir esta etapa tan linda que estoy viviendo. Así que si están listos para un poquito de confesiones, de revelaciones que espero, los llenen de alegría tanto como a mí, y de puro amor, pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales y siéntanse como en casa, porque esto va a estar bueno. Y antes de que se me olvide, porque ya saben cómo soy de despistada, por favor, si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este rinconcito de internet, te invito de todo corazón, con la mano en el pecho, a que te suscribas. Actives la campanita para que no te pierdas absolutamente ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre hay algo interesante, algo divertido, algo que te haga sentir acompañado, y te unas a esta gran familia que estamos formando juntos, una familia que crece cada día y que me llena el corazón de gratitud. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos directos a lo que vinimos. Hoy, como ya lo habrán intuido por el título que seguramente ya vieron en miniatura, ese título que les causó intriga y los trajo hasta aquí, les voy a hablar de mi gran secreto, ese que por mucho tiempo he guardado celosamente, como un jardín secreto que solo yo conocía, y que después de mucha reflexión, de muchas noches en vela, de conversaciones conmigo misma, he decidido compartir con ustedes. No es un secreto oscuro ni nada por el estilo, de esos que te hacen temblar o sentirte incómodo. Al contrario, más bien es un secreto lleno de luz, de alegría desbordante, de esa que te hace sonreír sin razón, y sobre todo, de un amor inmenso, de esos amores que te transforman. Se trata de mi relación, sí, así como lo escuchan, mi relación sentimental. Sé que a muchos les habrá causado curiosidad mi vida sentimental, esa parte de mi vida que he mantenido en un segundo plano, en la sombra, porque siempre he priorizado mi trabajo, mis proyectos, mi crecimiento personal y profesional. Y aunque he tratado de mantenerla en un segundo plano, como si fuera un actor de reparto en la película de mi vida, la verdad es que ya no puedo ocultar más la felicidad que me produce, esa felicidad que se me escapa por los poros, que se refleja en mis ojos, en mi sonrisa, en mi forma de hablar. Y esa felicidad, esa luz que siento, tiene nombre propio, tiene rostro, tiene alma, tiene historia. Y no voy a mantenerlos en suspenso por más tiempo, no voy a jugar con su curiosidad, porque de verdad, desde lo más profundo de mi ser, que estoy ansiosa por contarles todo, por compartir este capítulo tan importante de mi vida. Estoy enamorada, sí, enamoradísima. Y no solo eso, sino que lo más importante, amo y sigo con él. Ya sé, quizás se esperaban un anuncio diferente, tal vez algo más dramático, o quizás estaban pensando que esto ya se veía venir, que ya lo intuían por la forma en que me brillaban los ojos en algunos vídeos. Pero la verdad es que quería hacer esto a mi manera, a mi ritmo, siguiendo mi propia melodía, y sobre todo, cuando me sintiera realmente preparada, cuando mi corazón me diera la luz verde. Porque cuando se trata del corazón, de los sentimientos, no hay apuros ni reglas preestablecidas, ¿verdad? Cada uno tiene su propio tiempo, su propio proceso, y el mío, me ha traído hasta este momento frente a ustedes, lista para compartir mi felicidad. Y ahora sé que la pregunta que les quema en la punta de la lengua, esa que está danzando en sus mentes, esa que los hace hacer clic compulsivamente en la sección de comentarios es, ¿quién es él? Bueno, él es una persona increíble, así, sin más, sin adornos. Una persona que me hace reír como nadie, de esas risas que te duelen la panza, que te sacan lágrimas, que te hacen olvidar todos los problemas. Una persona que me apoya en cada paso que doy, en cada proyecto, en cada sueño, en cada locura. Que me empuja a dar lo mejor de mí, que cree en mí incluso cuando yo dudo. Una persona que me
Tiende con solo una mirada, que conoce mis silencios, mis miedos, mis alegrías, que sabe que necesito antes de que lo pida. Y que me inspira a ser mejor cada día, a crecer, a evolucionar, a convertirme en la mejor versión de mí misma. Es mi compañero de vida, mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. Es ese hombro donde puedo llorar, ese abrazo que me reconforta, esa mano que me guía. Y aunque no les daré todos los detalles de nuestra relación, no les contaré cada anécdota, no les mostraré cada foto íntima, porque hay cosas que quiero mantener privadas, que pertenecen a nuestro mundo, a nuestra burbuja. Si les puedo decir que nuestra historia es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas, de esos libros que leías de niña, de esas películas románticas que te hacían soñar, de esas canciones que te erizan la piel, de esas que te hacen creer en el amor verdadero, en esa conexión especial que trasciende el tiempo y el espacio. Lo conocí de una manera muy inesperada, casi como un guión de película, de esas coincidencias que te hacen pensar que el destino existe. No fue en un bar, ni en una aplicación de citas, ni en una fiesta glamurosa. Fue en un lugar común, en un momento cotidiano, pero con una magia especial. Y desde el primer momento hubo una conexión muy especial, una chispa que prendió algo en mi interior, una llama que no se ha apagado, sino que ha crecido con el tiempo. Al principio debo confesar que me resistí un poco porque estaba muy enfocada en mis proyectos, en mi carrera, en alcanzar mis metas. Tenía mi corazón protegido como un castillo inexpugnable, y no quería dejar entrar a nadie. Pero el destino, o como quieran llamarle, la vida, la casualidad, la magia, tenía otros planes para nosotros. Y gracias a Dios, a la vida, al universo, a la fuerza que nos unió, me dejé llevar por esa magia, por esa corriente que me arrastraba hacia él. He aprendido mucho en este tiempo, he crecido como persona, he madurado, he descubierto aspectos de mí que desconocía, y he descubierto un amor que nunca antes había experimentado, un amor de esos que te hacen florecer, que te hacen brillar. Es un amor sano, un amor bonito, un amor que me hace sentir completa y feliz, una felicidad que se desborda. Y eso para mí es lo más importante, es mi prioridad, es mi motor. A veces el amor nos llega cuando menos lo esperamos, cuando estamos enfocados en otras cosas, cuando no lo estamos buscando, y es ahí donde debemos estar abiertos a las oportunidades que la vida nos presenta, a los regalos inesperados, a las sorpresas que nos tiene preparadas. Porque a veces las mejores cosas llegan sin previo aviso, como un rayo de sol en un día nublado, como una melodía que te alegra el alma. Creo que la clave está en confiar en nuestros sentimientos, en escuchar a nuestro corazón, en no tener miedo de arriesgarse, de dar el salto, de dejarte llevar por la corriente. Porque cuando encontramos a la persona indicada, a esa persona especial que te complementa, que te entiende, que te ama tal y como eres, todo el esfuerzo, toda la espera, toda la incertidumbre vale la pena. Y aunque al principio, como les comentaba, me costó un poco compartir esta noticia, porque quería protegerlo, quería mantenerlo a salvo de la mirada pública, ahora no puedo estar más agradecida de tenerlos a ustedes como mi comunidad, como mis amigos, como mi familia virtual, para compartir esta alegría, para celebrar juntos este momento tan especial. Porque al final del día el amor es para ser celebrado, para ser compartido, para ser gritado a los cuatro vientos, no para esconderlo, no para guardarlo en secreto, no para avergonzarse de él. Y yo ahora, quiero gritarlo a los cuatro vientos, quiero que todo el mundo lo sepa, estoy enamorada y soy inmensamente feliz. Y quiero que esta felicidad los contagie, que los inspire a creer en el amor, que les recuerde que todos merecemos ser amados y ser felices. Claro, no todo ha sido un camino de rosas, no todo ha sido perfecto como en los cuentos de hadas. Como en toda relación, hemos tenido nuestros altibajos, nuestras pequeñas discusiones, nuestros momentos de incertidumbre, nuestras dudas, nuestros miedos. Hemos tenido que aprender a lidiar con nuestras diferencias, a entender nuestros puntos de vista, a ceder en algunas cosas, a luchar por otras. Pero lo importante, lo que nos ha mantenido unidos, es que hemos sabido superarlos juntos, con comunicación, con respeto, con paciencia, con comprensión y sobre todo con mucho amor. Creo que una de las claves de una relación exitosa, una relación duradera, una relación que te hace crecer, es la comunicación, esa capacidad de poder expresar lo que sentimos, lo que pensamos y lo que necesitamos sin miedo a ser juzgados, a ser criticados, a ser malinterpretados. Y eso precisamente es lo que hemos logrado nosotros, hemos construido un canal de comunicación abierto, honesto y transparente. Hemos construido una base sólida basada en la confianza, en el respeto y en el cariño mutuo, una base que nos permite afrontar cualquier adversidad, cualquier obstáculo que se nos presente.
Y créanme, eso no tiene precio, eso es un tesoro, eso es la clave para una relación plena y feliz. También creo que es muy importante aceptar al otro tal y como es, con sus virtudes y sus defectos, con sus manías y sus rarezas. Porque nadie es perfecto, todos tenemos nuestras imperfecciones, nuestros puntos débiles, nuestras pequeñas manías, esas cosas que nos hacen únicos y especiales. Lo importante es encontrar a alguien que te ame por completo con todo tu ser, con tus luces y tus sombras, y que te acepte tal y como eres, sin querer cambiarte, sin pedirte que seas diferente. Y yo afortunadamente he encontrado a esa persona, a ese ser que me ama con todo su corazón y que me acepta tal y como soy. Y bueno, ahora les contaría un poco de cómo son nuestros días juntos, de cómo nos gusta pasar el tiempo, de qué cosas disfrutamos, de qué cosas nos hacen reír, de qué cosas nos hacen soñar. La verdad es que somos muy hogareños, aunque también nos encanta explorar el mundo. Nos encanta pasar tiempo en casa, creando un ambiente cálido y acogedor, donde nos sentimos seguros y amados. Nos encanta cocinar juntos, inventar recetas, experimentar con sabores y luego disfrutar de la comida a la luz de las velas, con una buena conversación y muchas risas. También nos encanta ver películas acurrucados en el sofá, con una manta suave y una taza de té caliente, perdiéndonos en las historias, soñando juntos, riendo con los personajes. Nos encanta salir a pasear por el parque, disfrutar de la naturaleza, sentir el sol en la cara, escuchar el canto de los pájaros, observar la belleza del mundo que nos rodea. Nos encanta hablar durante horas sobre cualquier tema, sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros planes, nuestras ideas, sobre la vida, sobre el universo, sobre cualquier cosa que nos llame la atención, aprendiendo el uno del otro, compartiendo nuestras perspectivas. Y por supuesto, reírnos muchísimo porque el humor es fundamental en nuestra relación, nos encanta hacernos reír, jugar, bromear, ser nosotros mismos, sin máscaras, sin pretensiones. También nos gusta viajar, descubrir lugares nuevos juntos, sumergirnos en culturas diferentes, probar comidas exóticas, crear recuerdos inolvidables. Hemos vivido momentos increíbles que atesoro en mi corazón, momentos que sé que recordaremos por siempre, momentos que han fortalecido nuestra relación, momentos que nos han unido más. Pero al mismo tiempo también disfrutamos de los momentos de calma, de los momentos de silencio, de esos en los que simplemente nos sentamos a leer un libro, cada uno en su rincón, o a tomar un café en silencio, disfrutando de la compañía del otro, sin necesidad de hablar, simplemente estando juntos, presentes, conectados. Porque la verdad es que la felicidad está en las pequeñas cosas, en los detalles cotidianos, en esos momentos de conexión que nos hacen sentir vivos y plenos, en esos instantes mágicos que transforman lo ordinario en extraordinario. Y él precisamente sabe cómo convertir cada día en algo especial, cómo encontrar la magia en lo cotidiano, cómo hacerme sonreír incluso en los días más grises. Me hace sentir amada, valorada, respetada, comprendida y sobre todo, feliz, una felicidad que no tiene comparación. Sé que muchos de ustedes estarán pensando en cómo concilio mi vida personal con mi vida profesional, porque a veces puede resultar un poco complicado, sobre todo cuando tienes una carrera tan demandante como la mía, que requiere mucha dedicación, mucho tiempo, mucha energía. Pero la verdad es que cuando hay amor, todo se puede, cuando hay ganas, todo es posible. Hemos aprendido a organizarnos, a planificar nuestro tiempo, a respetar los espacios del otro, a apoyarnos mutuamente en nuestros proyectos, a celebrar los éxitos y a darnos ánimo en los fracasos. Hemos aprendido a encontrar el equilibrio entre nuestra vida personal y profesional, a no descuidar ninguna de las dos, a darles la importancia que se merecen. Y lo mejor de todo es que mi trabajo nunca ha sido un impedimento para nuestra relación, al contrario, él siempre ha sido mi mayor fan, mi principal apoyo, mi motivador, me ha animado a seguir adelante, a perseguir mis sueños, a no rendirme nunca, a luchar por lo que quiero. Porque cuando tienes a la persona correcta a tu lado, a esa persona que cree en ti, que te ama, que te apoya, todo se vuelve más fácil, más llevadero, más bonito, más divertido. Es como si tuvieras un compañero de viaje, un compañero de aventuras, un compañero de vida, que te ayuda a sortear los obstáculos, que te impulsa a alcanzar tus sueños, que te celebra en cada triunfo, que te consuela en cada derrota, que te acompaña en cada paso del camino. Y yo de verdad me siento inmensamente afortunada, bendecida, privilegiada de tener a alguien así en mi vida, a esa persona que me complementa, que me hace mejor, que me hace feliz. Y sí, creo firmemente con todo mi corazón, que el amor es la fuerza más poderosa que existe, la fuerza que mueve el mundo, la fuerza que nos transforma, la fuerza que nos une.
Es capaz de transformar vidas, de sanar heridas, de crear momentos inolvidables, de unir a las personas, de inspirar a los artistas, de hacer milagros. Y estoy tan agradecida, tan emocionada, tan llena de alegría de estar viviendo esta etapa tan bonita de mi vida, esta etapa llena de amor, de felicidad, de sueños, de esperanza. También quiero aclarar algo muy importante, algo que considero fundamental, y es que este es mi secreto, mi historia, mi experiencia personal, y la estoy compartiendo con ustedes de manera muy personal y sincera, con todo mi corazón, con toda mi alma. Pero al mismo tiempo quiero pedirles respeto, por favor, tanto hacia mí como hacia él, en los comentarios, en las redes sociales, en cualquier lugar donde hablen de esta noticia. Es una decisión que he tomado con mucho amor, con mucha ilusión, con mucha valentía, y que quiero compartir con mi comunidad, con mi gente, con ustedes, pero al mismo tiempo quiero mantener ciertos límites, quiero proteger la privacidad de mi relación, de mi vida personal. Quiero que entiendan que hay cosas que pertenecen a nuestro mundo, a nuestra intimidad, y que no quiero exponerlas al ojo público. Espero que lo entiendan, que respeten mi decisión y que puedan celebrar conmigo esta noticia tan bonita, tan especial, tan importante para mí. Porque al final del día lo que más importa es el amor, la felicidad, la paz, la armonía, la conexión, la autenticidad, y eso es lo que les quiero transmitir a todos ustedes, esa energía positiva, esa vibración de alegría, ese amor incondicional. Y también quiero decirles que cada uno tiene su propio tiempo para compartir lo que siente, para abrir su corazón, para mostrar su vulnerabilidad, no se dejen presionar por nadie, no se comparen con otros, no se sientan obligados a hacer algo que no quieren o que no se sienten preparados. Lo más importante es hacer las cosas a tu propio ritmo, siguiendo tu propia intuición, escuchando tu propio corazón y cuando realmente te sientas preparado, cuando sientas que es el momento adecuado, cuando tu alma te lo pida. Porque la vida al final es un viaje, una aventura, una experiencia única, y cada uno elige su propio camino, su propia ruta, su propia forma de vivirlo. Y yo, hoy, estoy muy feliz, muy emocionada, muy agradecida con el camino que he elegido, con las decisiones que he tomado, con las personas que me rodean y con el amor que tengo en mi vida. Y bueno, creo que con esto les he contado todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, he abierto mi corazón, he compartido mi intimidad, he mostrado mi vulnerabilidad, he expresado mi felicidad. Ha sido un vídeo muy especial para mí, en el que he abierto mi corazón y les he mostrado un poquito de mi vida personal, de esa parte de mí que he mantenido en secreto por mucho tiempo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo, que se hayan sentido identificados, que se hayan emocionado, que se hayan inspirado, y que les haya servido de inspiración para creer en el amor verdadero, en la magia, en la conexión y en la felicidad. Porque el amor es lo más bonito que existe, la emoción más poderosa, el sentimiento más profundo y todos merecemos encontrarlo, vivirlo plenamente, disfrutarlo intensamente, compartirlo con quienes amamos y ser felices. Porque la felicidad es nuestro derecho de nacimiento. Y por supuesto, les agradezco a cada uno de ustedes, desde lo más profundo de mi ser, por estar siempre aquí, por su apoyo incondicional, por sus mensajes llenos de cariño, de aliento, de motivación, por sus comentarios que me hacen reír, que me hacen reflexionar, que me hacen sentir acompañada, por ser parte de esta gran familia que estamos formando juntos, esta comunidad hermosa, esta tribu de almas gemelas. De verdad que me siento muy afortunada, muy bendecida, muy privilegiada de tenerlos a mi lado, de contar con su amistad, de poder compartir mis experiencias, mis vivencias, mis alegrías y mis emociones con ustedes. Y espero que podamos seguir construyendo esta comunidad hermosa por mucho tiempo más, que podamos seguir aprendiendo juntos, creciendo juntos, riendo juntos, soñando juntos. Quiero recordarles los puntos más importantes que hemos hablado hoy, esas ideas clave que quiero que se lleven en el corazón. Primero, que estoy enamorada, muy enamorada. Que mi corazón está latiendo al ritmo de otro corazón, que mi alma ha encontrado su compañero, que mi vida se ha llenado de luz, de magia, de felicidad. Y que mi corazón le pertenece a alguien muy especial, a esa persona que me hace sentir completa, que me hace sentir amada, que me hace sentir viva. Segundo, que el amor es la fuerza más poderosa que existe, el motor que mueve el mundo, la energía que nos transforma, el sentimiento que nos une, y que todos merecemos encontrarlo, merecemos vivir. Lo merecemos disfrutarlo. Y tercero, que la clave de una relación exitosa, una relación sana, una relación feliz, está en la comunicación, el respeto, la confianza, la paciencia, la comprensión, la empatía y sobre todo, el amor incondicional. Y aunque cada historia es diferente, cada relación es única, cada camino es personal,
creo que estos principios son universales y que nos pueden ayudar a construir relaciones más sanas, más bonitas, más duraderas, más significativas. Y ahora, por último, pero no por ello menos importante, les quiero agradecer, de todo corazón, por haber visto este vídeo hasta el final, por haber dedicado su tiempo, por haber abierto su corazón, por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, que se hayan emocionado, que se hayan inspirado, que se hayan sentido acompañados, que se hayan sentido parte de esta comunidad hermosa. Me encanta saber que puedo contar con ustedes, que puedo abrir mi corazón, que puedo mostrar mi vulnerabilidad, que puedo compartir mis alegrías y mis emociones con mi maravillosa comunidad. Y no se olviden de dejarme sus comentarios, quiero saber qué les ha parecido este vídeo, qué piensan de esta noticia, qué sienten, qué les inspira. Me encanta leerlos, me encanta saber que están ahí del otro lado de la pantalla, me encanta sentir su apoyo, me encanta sentir su cariño, me encanta sentir su energía. Y para finalizar, pero no por ello menos importante, por favor, no se olviden de darle un like a este vídeo si les ha gustado, si se han sentido inspirados, si se han emocionado, si han conectado con mi historia, compártanlo con sus amigos y familiares, con sus seres queridos, con todas aquellas personas que creen en el amor, que sueñan con la felicidad, que merecen vivir momentos mágicos, para que también se enteren de mi gran secreto, para que también celebren mi alegría, para que también se contagien de mi felicidad y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, si acabas de descubrir este rinconcito de internet, para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, para que sigamos compartiendo momentos especiales, para que sigamos creciendo juntos, para que sigamos riendo juntos, para que sigamos soñando juntos. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones, para estar siempre al día con todo lo que publico, para no perderse ninguna novedad, para no quedarse fuera de esta gran familia. Y también quiero recordarles una vez más que los quiero muchísimo, que son parte importante de mi vida, que valoro enormemente su apoyo, su cariño, su amistad, su presencia. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual muy fuerte, que les llegue hasta el corazón, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho, sean felices, amen intensamente, sueñen sin límites, persigan sus sueños y hasta la próxima. Bye bye.